Bienvenidos a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y te vuelves un crack en matemática. En esta oportunidad vamos a darle continuidad al tema de derivabilidad de una función o la derivada de una función. Vamos a trabajar en esta clase sobre lo que es la relación entre el concepto de continuidad de función y derivabilidad de una función en un punto dado. Para ello, es bueno recordar que la definición de derivada, o sea, por definición, se tiene que f' de x se determina como el límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros queremos determinar la derivada específicamente en un punto, tenemos entonces la opción de evaluar esta función, ¿sí?, que determinamos a través del límite en un valor x sub 0, ¿ok?, del dominio de la función. Así entonces, fíjense, para determinar f' en x sub 0, se tiene que podemos utilizar tres procedimientos distintos. El primero, ¿verdad?, es que nosotros podemos calcular f' de x sub 0 considerando el valor de f' de x, ¿sí?, evaluándolo f' de x, evaluándolo en el valor de x igual a x sub 0. Es decir, nosotros podemos tener entonces una función a la cual a través de esta definición obtenemos su derivada. Esto es lo que se conoce como un proceso de diferenciación. Si obtenemos su derivada y luego cuando tenemos esa función derivada, la evaluamos en el valor de x igual a x sub 0. Pero también tenemos la opción, ¿ok?, de encontrar directamente el valor de f' de x sub 0 como el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x menos f de x entre delta x. Que esta definición no es más, ¿sí?, que reemplazar el valor de x de la definición original por el valor de x sub 0 en el cálculo del límite, ¿ok? Y nos da directamente el valor de la derivada. Y una tercera forma, ¿ok?, considero yo la más práctica para determinar la derivada de una función en un punto, es que la f' de x sub 0 se puede determinar como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 dividido entre x menos x sub 0. Y este límite, o sea, nosotros sabemos que podemos pasar de este límite a este límite por el hecho de que, por ejemplo, nosotros podemos considerar que si el delta x, ¿sí?, se define como un x menos un x sub 0, entonces el valor de x, ¿ok?, es equivalente a tener el x sub 0 más el delta x. Y fíjense que cuando en esta expresión, si nosotros consideramos, ¿sí?, si nosotros consideramos que delta x tiende a 0, ¿sí?, entonces, ¿ok?, si delta x tiende a 0, observe que este valor de delta x se anularía y el valor de x entonces tendería al valor de x sub 0. Y de esta manera, reemplazando el valor de x sub 0 más delta x, ¿sí?, x sub 0 más delta x, que es esta expresión que tenemos acá, por un valor de x, y en vez de escribir el delta x tiende a 0, lo cambiamos por x tendiendo a x sub 0, nosotros tenemos una tercera alternativa para calcular el valor de la derivada de una función en un punto. Lo interesante, y quiero que vean acá, es que la derivada de una función en un punto que geométricamente se puede interpretar como como la pendiente de una recta tangente a la curva en ese punto, y es importante manejar esta interpretación geométrica porque dentro del concepto de continuidad y derivabilidad tiene importancia en el sentido que, así como en la continuidad, nosotros consideramos que una curva es continua, ¿ok?, cuando no tiene una ruptura, ¿ok?, en la gráfica de la función. Acá, cuando nosotros identificamos o vamos a definir una función derivable en un punto, es porque podemos trazar una única recta tangente a la curva en ese punto, ¿ok? Y para trazar esa única recta tangente a la curva debería entonces existir este límite, ¿ok? Y como esto es un límite, ¿ok?, y nosotros vamos a definir una derivabilidad en un intervalo abierto, y
vamos a definir entonces una derivabilidad para todos los puntos de ese intervalo abierto, entonces en cada uno de los puntos este límite debe existir. Y por el teorema de existencia del límite y que el límite es único y que además cuando nosotros planteamos un límite es porque sus límites laterales son iguales y estos límites laterales son iguales al límite, esta derivada que se define como un límite entonces también puede plantear, ¿ok?, la posibilidad de que se defina a través de límites laterales. Y en vez de hablar entonces particularmente de límites laterales, nosotros podemos, ¿ok?, argumentar que tenemos unas derivadas laterales. Y es así entonces como salen o nacen las siguientes definiciones. Podemos hablar de lo que es la derivada lateral, ¿sí? La derivada lateral por la izquierda. Si para la función f que está definida en el valor x sub 0, entonces la derivada lateral por la izquierda de f en x sub 0, que la vamos a representar como f' en x sub 0 y con el símbolo natural de izquierda, que es colocándole un superíndice negativo, ¿sí? El f' de x sub 0 por la izquierda se lee esto que les estoy señalando en este momento, está definida por el límite cuando el delta x tiende a 0 por la izquierda de la definición de derivada en un punto, ¿sí?, f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 entre delta x, o la tercera definición, que es la más, la considero una de las que puede ser más apropiada y más sencilla de aplicar, es el límite cuando x tiende a x sub 0, pero por la izquierda, de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0, si el límite existe. O sea, si el límite existe, la derivada por la izquierda se calcularía o se calcula de esta manera. Así también, entonces, la derivada lateral por la derecha, ¿sí? Si la función f está definida en x sub 0, que recuerden que el hecho de que esté definida en x sub 0 es que el valor de x sub 0 pertenece al dominio de la función y nosotros podemos encontrar una imagen para ese valor de x sub 0 en la función f, entonces la derivada lateral por la derecha de f en x sub 0, que viene representada por f' de x sub 0 por la derecha, queda definida como, ¿sí?, de dos maneras. Si utilizamos la definición de derivada, ¿ok?, en un punto sería el límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha del f de x sub 0 más delta x menos el f de x sub 0 entre delta x. O la tercera definición que me gusta un poquito más para este tipo de cálculo de límites laterales sería el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0 si el límite existe. Y aquí entonces, ¿sí?, de las dos definiciones dadas, de estas dos definiciones dadas, y ubicando, ¿no?, el teorema de límites laterales de límites laterales en un punto, ¿ok?, se deduce que la función f definida en el intervalo abierto que contiene x sub 0 es derivable en x sub 0 si y solo si estas derivadas laterales, f' en x sub 0 por la izquierda y f' en x sub 0 por la derecha, existen y son iguales. Es decir, si ellas existen y de paso son iguales, entonces el valor de f' de x sub 0 por la izquierda sería igual al valor de f' de x sub 0 por la derecha, y este a su vez sería entonces el valor de f' en x sub 0. Es decir, esos tres valores serían todos iguales. Aquí entonces iniciamos, ¿ok?, lo que es el trabajo de la continuidad y la derivabilidad, o la relación que existe entre la derivabilidad y la continuidad. Como ya les comenté, ¿sí?, al proceso de determinar la derivada se le llama diferenciación, ¿ok?, o lo que normalmente conocemos como una derivación. Por lo tanto, esta operación consiste en deducir una función f' a partir de una función f. Y recordemos que si o sea, dada una y igual, ¿verdad?, a f de x, ¿ok?, se tiene que, por diferentes notaciones, nosotros podemos tener y', que es f' de x, que también se puede escribir como de y a de x, ¿ok? Y esto es, a su vez, el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x, ¿no? Entonces, digamos, la forma general, ¿no?, de obtener esa, esa función f, ¿ok? Esa función f' a partir de la función f. Si una función tiene derivada en x sub 0, vamos a decir entonces que esa función es diferenciable o derivable en ese valor x sub 0. Es decir, la función f va a ser, escúchense bien muchachos, la función f va a ser diferenciable en x sub 0 si existe esa f' de x sub 0. ¿Cuándo existe la f' de x sub 0? Ya lo comentamos, ¿ok?, en la pizarra anterior, cuando los límites laterales existan y sean iguales y a su vez van a ser iguales entonces a f' de x sub 0. Entonces,
una función es diferenciable en un intervalo abierto cuando resulta diferenciable en cualquiera, ¿ok?, de los números citados o de los números que están contenidos en ese intervalo abierto. Ahora, algo que hay que recordar, ¿ok?, es que una función es continua, ¿sí? Vamos a escribirlo por acá. Además, una función f es continua si bueno, es continua en un punto x igual a x sub 0, ¿verdad? Si prácticamente el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Recuérdense que cuando nosotros evaluamos, ¿ok?, que se verifique esta igualdad, prácticamente estamos haciendo los tres pasos de la verificación de la continuidad, porque debe existir el f de x sub 0, es decir, el x sub 0 debe estar contenido en el dominio de la función. Debe existir el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función, es decir, en caso de requerir el uso de los límites laterales, los laterales tienen que ser iguales. Y una vez que definimos que el límite existe y que la función también está definida en el x sub 0, estos dos valores tienen que ser iguales para poder indicar que la función es continua en el valor x sub 0. Ahora, en cuanto a la derivada de la función, ¿sí?, de la derivada de la función en el punto, ¿ok?, también sabemos que, como ya lo hemos explicado, ¿ok?, esa derivada se calcula con el siguiente límite, ¿no? Entonces, para determinar f' en x sub 0, se tiene que f' en x sub 0 no es más que el límite cuando x tiende a x sub 0, ya sea de f de x sub 0 más delta x menos f de x entre delta x, o bien el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0. ¿Ok? Ahora, la existencia de este límite proporciona la propiedad de la derivabilidad de la función en el punto x sub 0, tal como lo estamos determinando acá. Ahora, la continuidad y la derivabilidad son propiedades locales de la función, ¿ok?, en el punto x sub 0. Y vamos a ver entonces en esta exposición cuál es la relación que guardan estos dos conceptos. ¿Ok? La continuidad, digamos, de una función está comprometida con la idea geométrica de que, digamos, no hay un rompimiento, ¿sí?, de la gráfica de la función. Y hemos visto que la propiedad de derivabilidad, ¿ok?, está más comprometida con la posibilidad de trazar una recta tangente a la gráfica de la función. ¿Ok? Es decir, fíjense que, y esta recta tangente debe ser única en ese punto, ¿no? La posibilidad única de trazar una recta tangente en un punto, ¿no? Entonces, parece natural esperar, o sea, puede ser natural para nosotros entonces, puede ser cotidiano, puede ser normal esperar que esta última propiedad, es decir, la de la razón de poder trazar una recta tangente en el punto, sea más fuerte que la razón de que la función no tenga un rompimiento, digamos, en el trazado de la gráfica. Es decir, que para poder nosotros trazar una recta tangente a la gráfica de la función, es decir, que la función sea derivable, lo menos que nosotros pudiéramos requerir de tal gráfica es que ésta no se rompa en ese punto en donde se trace la recta tangente. Entonces, para ello, ¿okay?, se hace necesario enunciar, enunciar, perdón, el siguiente teorema. Fíjense, sea f una función definida en un intervalo, ¿verdad?, subconjunto de los números reales hasta los reales, ¿sí?, una función definida en ese intervalo abierto de R, si esta función es derivable en el punto de abscisa x igual a x sub 0, o sea, si ella es derivable en este punto, ¿okay?, de x igual a x sub 0 que pertenece a ese intervalo y, entonces, fíjense bien la conclusión, entonces f es continua en x sub 0. O sea, si la función es derivable en el punto x igual a x sub 0, entonces nosotros podemos decir que la función es continua en x sub 0. Y esta es la relación que se plantea entre la continuidad y la derivabilidad. Fíjense bien, podemos demostrar este teorema, ¿ok?, estudiando, ¿ok?, el comportamiento del límite
cuando x tiende a x sub 0 de la función. ¿Ok? Siendo la función, o sea, partiendo del hecho de que la función es derivable, porque esta es la premisa, ¿no? Si la función es derivable en el punto de x igual a x sub 0, entonces yo necesito ver qué sucede con este límite. ¿Ok? ¿Qué sucede con este límite en esa condición de derivabilidad en el x sub 0? Entonces, vamos a copiar aquí un momentico, volver a copiar. Entonces, ¿de dónde vamos a partir? O sea, tenemos que, vamos a verificar cuánto o a qué equivale este límite cuando la función es derivable en x igual a x sub 0. Pero fíjense bien, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Se tiene que el valor de x normalmente queda definido como un valor de x sub 0 más delta x, ¿ok? Lo que quiere decir, ¿ok? Lo que quiere decir, vamos a escribirlo así, lo que quiere decir que el delta x queda también definido como el valor de x menos x sub 0, ¿no? Si el x sub 0 pasa para el otro lado, negativo. Esto implica que si x tiende a x sub 0, ¿verdad? Entonces, si x tiende a x sub 0, x menos x sub 0, que es el delta x, tiende a 0. Y así entonces vamos a plantear lo siguiente. O sea, nosotros podemos plantear acá un cambio de variable, ¿sí? Para límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, nosotros ahora podemos decir que este límite es el límite no cuando x tiende a x sub 0, sino cuando delta x tiende a 0. Y en vez de escribir x, vamos a escribirlo como f de x sub 0 más delta x. ¿Ok? Y una vez que tenemos esta expresión, ¿sí? El límite de x tendiendo a x sub 0 como el límite cuando delta x tiende a x sub 0 de f de x sub 0 más delta x, nosotros podemos considerar inclusive a hacer lo siguiente. Yo puedo plantear que esto es el límite cuando delta x tiende a 0 y considerar este artificio. Sumar, perdón, vamos a considerar primero restar x, f de x sub 0 y sumar f de x sub 0. Con este artificio no estamos alterando la expresión, pero sí estamos, digamos, encontrando el numerador. Sí, fíjense bien que f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 pues, ya se está pareciendo un poco a lo que es el numerador del cálculo de la derivada por definición, de la derivada en un punto por definición. Ahora, fíjense bien, si nosotros a este límite que tenemos acá, vamos a pasar a la siguiente pizarra. Fíjense bien, aquí tenemos que límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, ya lo tenemos planteado como el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 más f de x sub 0. ¿Sí? Nosotros ahora podemos plantear lo siguiente, separar los límites. Yo puedo hacer una separación de los límites y decir límite cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 más el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0. Y en este caso, este segundo término que tengo acá como límite, directamente podemos decir que es f de x sub 0 porque la variable del límite es delta x y f de x sub 0 entonces se transforma en una constante para ese límite. Así entonces, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x podemos escribirlo como f de x sub 0 más el límite cuando delta x tiende a 0. Y acá podemos hacer lo siguiente. Como ya tenemos f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0, nosotros a esta expresión podemos multiplicar y dividir por un delta x. Fíjense que si yo multiplico y divido por el delta x, no altero la expresión porque delta x entre delta x es 1. Pero ¿qué logramos? Logramos lo siguiente. Logramos considerar que acá me va quedando f de x sub 0 más, y aquí puedo separar límite cuando delta x tiende a 0
y f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 sobre delta x multiplicado por un delta x. Y como habíamos definido, sí, como hemos definido que la función es derivable, entonces este límite de aquí es precisamente f' de x sub 0. Y al ser este f' de x sub 0, nosotros podemos plantear, ¿ok?, lo siguiente. Sería límite, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0 más, fíjense, si este límite ya nos está dando f' de x sub 0 y evaluando el delta x tendiendo a 0, este delta x es equivalente a 0, entonces esto aquí sería f' de x sub 0 multiplicado por 0. Y f' de x sub 0 multiplicado por 0, efectivamente es 0. Y fíjense cómo nos está resultando que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual o equivalente a f de x sub 0. Con lo que se obtiene esta igualdad, y esta igualdad es la definición de continuidad de una función en un punto. ¿Ok? Por consiguiente, en los puntos de discontinuidad, ¿sí?, en los puntos de discontinuidad, la función no puede ser derivada. El recíproco del teorema anterior, sí, no es cierto. O sea, nosotros estamos planteando que si una función es derivable, entonces esa función es continua. Si ya nosotros sabemos que la función es derivable, entonces la función es continua en ese punto x sub 0. Pero el recíproco no. Es decir, nosotros para una función que es continua, no garantizamos la derivabilidad de la función. Entonces, este teorema nos plantea la necesidad de primero determinar, o sea, si nosotros queremos determinar la derivada de una función en un punto o verificar si una función es derivable en un punto x igual a x sub 0, primero debemos comprobar o verificar que la función es continua. Y si la función es continua, entonces tenemos la posibilidad de buscar la manera de demostrar o determinar que sea derivable. Pero si la función es discontinua en el punto x igual a x sub 0, inmediatamente nosotros podemos indicar que la función ya no es derivable. Ahora vamos a trabajar un ejemplo de aplicación del concepto, ¿ok?, donde se nos va a pedir verificar si una función es derivable en un punto dado, y para verificar esta derivabilidad primero vamos a hacer el procedimiento de verificación de continuidad. El ejemplo es el siguiente. Determinar si la función f de x, que viene dada por intervalos, en este caso para los x menores que 1, la función está definida como menos x cuadrado más x más 1, y para los x mayores o iguales a 1, la función queda definida como 2x al cuadrado menos 5x más 4. Se nos está pidiendo si esta función definida por intervalos es derivable en el valor x sub 0 igual a 1. Entonces, para nosotros trabajar la derivabilidad, ¿ok?, primero debemos verificar la continuidad. Entonces, hagamos esa verificación. Entonces, primero se verifica si la función es continua en el x sub 0 dado. En este caso, en el x sub 0 igual a 1. Para verificar la continuidad sabemos que son tres pasos. Primero, nos tenemos que preguntar o dar respuesta a la pregunta de si existe f evaluado en x sub 0. En este caso sería calcular f evaluado en 1. Y verificamos si acá en la definición aparece la posibilidad de evaluar la función en 1. Entonces observamos que acá aparecen los x mayores o iguales a 1. Acá, como aparece la igualdad con 1, debemos utilizar entonces la parte de la función definida por 2x cuadrado menos 5x más 4. Es decir, en este caso sería 2 por 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 4. 2 por 1 al cuadrado es 2, 5 por 1 es 5, y a esto le sumamos 4. Sería entonces los positivos 2 más 4, 6, menos 5, y esto da 1. Entonces, ¿qué podemos concluir en este caso? ¿Qué concluimos? Por lo tanto, existe f evaluado en 1. O sea, ya se cumple la primera condición de continuidad.
La segunda pregunta que debemos responder es si existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Y dada la forma de la definición de la función, este límite, ¿ok? Es necesario comprobarlo utilizando el cálculo de los límites laterales. Así entonces vamos a plantear el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función y vamos a plantear el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Por la izquierda, la función queda definida como menos x al cuadrado más x más 1. Reemplazando el valor sería menos 1 por la izquierda al cuadrado más 1 por la izquierda más 1. ¿Ok? Y haciendo las operaciones, acá sería menos 1 más 1 más 1, y esto efectivamente daría menos 1 más 2, lo que equivale a 1. Por la derecha, la función queda definida, ¿sí? Límite cuando x tiende a 1 por la derecha, queda definida como 2x al cuadrado menos 5x más 4, porque por la derecha de 1 son los valores mayores que 1, y los valores mayores que 1 tienen esta definición. Así entonces, reemplazando, sería 2 por 1 por la derecha al cuadrado, menos 5 por 1 por la derecha, más 4. 2 por 1 por la derecha es 2, menos 5 por 1 es 5, más 4. Los positivos serían 6, menos 5, y esto da 1. Obsérvese que, ¿sí? El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, y ambos son iguales a 1. Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir? Vamos a concluir que el límite cuando x tiende a 1 de la función es igual a 1. Es decir, que nosotros demostramos que el límite existe. ¿Ok? Existe el límite cuando x tiende a 1. Y el paso número 3 que se verifica para la continuidad es verificamos si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que nos queda es verificar si el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1. Pero este límite da 1, ¿ok? Y la función evaluada en 1, por acá la tenemos, también da 1. Entonces, 1 es igual a 1, obtenemos un resultado que es verdadero, y como el resultado es verdadero, entonces se concluye que f de x es continua en x sub 0 igual a 1. Una vez que ya probamos la continuidad de la función, ahora nos toca plantear si la función es derivable. O sea, una vez que ya la función es continua, entonces ahora verificamos la posibilidad que tiene la función de ser derivable. Observe bien lo que nos decía el teorema. El teorema nos dice, si una función es derivable, entonces en un punto x sub 0, entonces es continua. Pero el recíproco no lo dice el teorema, no se cumple. O sea, si una función es continua, no necesariamente tiene por qué ser derivable. Entonces vamos ahora, dado que la función es continua, a verificar la derivabilidad. Para la derivabilidad, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dado que f resultó ser continua en x sub 0 igual a 1, verificamos la derivabilidad. ¿Sí? Verificamos la derivabilidad. Para la derivabilidad, ¿ok? En este caso, se plantean las derivadas laterales. ¿Por qué es necesario hacer un planteamiento de derivadas laterales? Porque si nosotros observamos la función, recordemos que es una función que está dada por intervalos. Es decir, por el lado izquierdo de uno tiene una definición y por el lado derecho tiene otra definición. Lo que quiere decir que cuando yo voy a calcular la derivada como un límite, el límite tiene que también que realizarse o desarrollarse de forma separada de acuerdo con
el acercamiento o la aproximación que tiene x al valor de 1. Puede ser por la izquierda o puede ser por la derecha. Si es por la izquierda, vamos a utilizar esta definición de la función, y si es por la derecha, vamos a utilizar esta otra definición, ¿sí? Entonces, fíjense que si vamos a determinar la f' en x sub 0 por la izquierda, en este caso sería la f' en 1 por la izquierda, esto no es más que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x menos f de 1 entre x menos 1, ya que sería x menos x sub 0, y en el numerador es f de x menos f de x sub 0. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué función vamos a tomar por la izquierda de 1? Por la izquierda de 1, vamos a regresarnos a la pizarra. Obsérvese que la función es menos x cuadrado más x más 1. Entonces acá sería menos x cuadrado más x más 1. Y recordemos que la función evaluada en 1 es igual a 1. Y esto queda dividido entre x menos 1. Eliminando el paréntesis, nos va a quedar lo siguiente. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda sería menos x cuadrado más x más 1 menos 1 sobre x menos 1. Acá observamos que el más 1 con el menos 1 se pueden simplificar, y entonces nos está quedando que la f' en 1 por la izquierda, o sea, la derivada lateral en 1 por la izquierda, es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y este menos x cuadrado más x, podemos inclusive hacer el factor común menos x. Para que me dé menos x cuadrado, simplemente multiplicamos por x, pero para que me dé más x es necesario multiplicar por menos 1. Si esto lo dividimos entre x menos 1, ya observamos aquí que el x menos 1 con el x menos 1 se cancelan y ahí se rompe la indeterminación. Por lo tanto, aquí va quedando el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de menos x, y evaluando sería menos 1 por la izquierda, y en este caso simplemente es menos 1. De la misma manera, ¿ok? Procedimiento similar, vamos a calcular la derivada por la derecha. Sería, perdón, sería realmente f' en 1 por la derecha. Y esto no es más que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿de quién? De f de x menos f de x sub 0, que en este caso es 1, dividido entre x menos x sub 0, que en este caso también es 1. ¿Ok? Ahora, ¿quién es f de x? Como estamos en 1 por la derecha, vamos a revisar la función. En 1 por la derecha, tenemos que la función es 2x al cuadrado menos 5x más 4. Entonces, mi f de x en este caso es 2x cuadrado menos 5x más 4, x más 4, menos, esta es mi función, menos 1, que es el valor de f de 1, dividido entre x menos 1. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Aquí, fíjense que eliminando el paréntesis me va a quedar límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 2x cuadrado menos 5x más 4, porque los signos quedan iguales ya que el paréntesis está antecedido de signo positivo, ¿ok? Si a esto le restamos 1, de esta manera, entre x menos 1. Y ahora, por ejemplo, 4 menos 1 es 3, así f' en 1 por la derecha es igual a el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, y va quedando 2x al cuadrado menos 5x más 3 dividido entre x menos 1. Y para romper esta indeterminación es necesario factorizar, ¿ok? Factorizar el numerador. ¿Cómo factorizamos el numerador? Vamos aparte a factorizar este polinomio 2x cuadrado menos 5x más 3, ¿ok? Y lo vamos a hacer a través del método de Ruffini. Entonces vamos a trabajarlo acá aparte. Factorizando 2x cuadrado menos 5x más 3 por Ruffini, bajamos los coeficientes, 2 menos 5 y el 3. ¿Ok?
bajamos el 2. ¿Y con cuál vamos a probar acá? Con la tendencia del límite. Es una recomendación. Si ya sabemos que el límite es 0 sobre 0, ¿ok? Es porque entonces ese valor en el que estamos haciendo la tendencia del límite es un valor donde se anula el polinomio. Así entonces, si aquí colocamos la raíz x igual a 1, 2 por 1 es 2, menos 5 más 2 es menos 3, menos 3 por 1 es menos 3 y menos 3 más 3 es 0. Entonces fíjense cómo aquí nos da el 0 y cómo construimos nosotros cuáles son los factores. Ya sabemos que aquí hay un x igual a 1. Si hay un x igual a 1 es porque entonces este 1 que está positivo pasa a negativo y me va a quedar que x menos 1 es igual a 0. Y este sería mi primer factor de la factorización, x menos 1. ¿Y cuál es el segundo factor? Bueno, fíjense bien que según Ruffin, según el polinomio, aquí hay un x al cuadrado y aquí hay una x. Cuando nosotros factorizamos, le disminuimos un grado al polinomio y entonces tendríamos, en vez de x al cuadrado, ahora es x y en vez de x, ahora es un término independiente. Y fíjense entonces cómo se forma el 2x menos 3. Y este segundo factor es el que tomamos acá. Eso quiere decir que 2x cuadrado menos 5x más 3 se puede factorizar como x menos 1 por 2x menos 3. Esta factorización nos las traemos para nuestro ejercicio que estamos desarrollando. Entonces, esto es límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x menos 1 por 2x menos 3 dividido entre x menos 1. ¿Okay? Y el x menos 1 del numerador lo simplificamos con el x menos 1 del denominador y nos va quedando límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 2x menos 3 y si evaluamos sería 2 por 1 por la derecha menos 3, esto daría 2 menos 3 y esto es igual a menos 1. Fíjense que el límite por la derecha también nos está dando menos 1. Y al igual que el límite por la izquierda, ¿sí? Que da menos 1, entonces podemos concluir que las derivadas laterales son iguales. Si las derivadas laterales son iguales, entonces es porque el límite o la derivada en el punto existe y es igual al valor que toman las derivadas laterales. Entonces, así concluimos, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? O vamos a considerar, ¿sí? Dado que f' en 1 por la izquierda es igual a f' en 1 por la derecha y es igual a 1, ¿ya? Entonces, f' en 1, perdón, es igual a menos 1, f' en 1 también es menos 1. Es decir, se puede concluir, o sea, se puede concluir que f es derivable en el x sub 0 igual a 1. Y aquí tenemos entonces nuestra conclusión al ejercicio de aplicación. Entonces con esto cerramos, ¿ok? El contenido teórico de la primera parte del estudio de la derivada de una función y de la derivada de una función en un punto, ¿sí? Donde hemos visto cómo se define la derivada y cómo es importante para la derivada de la función en un punto que la función sea primero continua en ese punto. Y una vez que nosotros verificamos la continuidad de la función en un punto, entonces hacemos el estudio de la derivabilidad de la función en el punto. Recordando que la continuidad de la función en un punto está asociada a la no ruptura, ¿ok? Del trazado cuando estoy haciendo la gráfica de la función, mientras que la derivada de la función en un punto está asociada a la posibilidad de poder trazar una recta tangente a la curva en el punto dado. Con esto terminamos la clase de hoy y les recuerdo que se suscriban a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollas tu ingenio matemático y te vuelves un crack en matemática. Y no olvides darle like a este video. Espero que sea del mayor provecho para ti, para tus estudios. Éxito y nos vemos en el próximo.